Muy buenas noches, soy Memo Flores y esto es Noticias a Tiempo. La Fiscalía General de la República ha evidenciado no su incompetencia, sino la de la Fiscalía del Estado de Jalisco. Y lo peor, la investigación sigue sin avanzar. El rancho de Teotitlán, un lugar que podría ser el epicentro de una red criminal de desapariciones, sigue siendo un misterio, gracias a la negligencia de las autoridades estatales. En su primer informe técnico, la Fiscalía General de la República dejó claro lo que todos ya sabíamos. La Fiscalía de Jalisco no se molestó en hacer lo mínimo necesario de su trabajo. Desde el cateo realizado en septiembre del 2024, realizado por la Guardia Nacional, los errores son absurdos. No se rastrearon los indicios, no se procesaron los vehículos asegurados, no se inspeccionó el lugar y no se tomaron las huellas dactilares. El rancho quedó en completo estado de abandono durante 6 meses, hasta que llegaron las madres buscadoras. Las madres buscadoras identificaron posibles lugares de exterminio, pero las autoridades no hicieron nada. Alejandro Gersmanero no ha confirmado si en el rancho realmente funcionó, si este rancho realmente funcionó como un centro de exterminio, ni cuántas personas pasaron por ahí. Lo único que ha confirmado la Fiscalía General de la República es que la Fiscalía del Estado de Jalisco no hizo nada. La Fiscalía General de la República no puede al momento, sin el conocimiento de todas las carpetas e investigaciones, confirmar que en el rancho este rancho se trata de un campo de exterminio y de entrenamiento del Cártel Jalisco Nueva Generación, dijo Gersmanero. Vuelvo a repetírselo. Mi obligación es recibir todas estas pruebas, hacerlas públicas, por eso lo estoy haciendo, y partiendo de ese principio, establecer todas las premisas y todas las presunciones de los delitos federales que vamos a investigar. Pero eso es una cosa que, dado tan avanzado está el caso, que no va a ser ni por mucho un asunto a largo plazo, va a ser inmediato. Igualmente, el fiscal mencionó 2 temas relacionados sobre si en el rancho Izaguirre, en Teotitlán, funcionaban hornos crematorios. Sobre el tema, comentó, lo leo textualmente: 6 meses después de la incautación inicial del rancho por parte de la Guardia Nacional, los dictámenes periciales de la Fiscalía del Estado de Jalisco no cuentan con dictámenes definitivos donde se puedan esclarecer con precisión la antigüedad y la identidad de los restos encontrados. Ni se cuenta con los análisis físicos y químicos que en forma directa vinculen diversas zanjas con la posible actividad de hornos crematorios, que debieron estar sometidas a temperaturas superiores a los 800 grados centígrados, lo cual es una muestra necesaria de pruebas periciales para comprobar si estos fueron hornos crematorios. Al ser cuestionado por el reportero Jorge Chaparro sobre el tema, Gersmanero contestó: no hay todavía un dictamen concluyente en ese sentido. Sí encontraron restos, eso es muy importante, ¿eh? Sí encontraron una serie de osamentas, pequeños trozos de osamenta. El dictamen que nos hace llegar la Fiscalía del Estado no nos garantiza la credibilidad y las características específicas de esos restos óseos, pero de que los encontraron, los encontraron. Eso lo puedo decir. De que hubo restos humanos. Lo que no queda claro es si fueron cremados o no. El informe presentado por la Fiscalía General de la República muestra 2 cosas claras: que la Fiscalía Estatal no tiene la capacidad básica o no quiso tenerla para procesar adecuadamente una escena criminal como la del rancho de Teotitlán. Y por otra parte, que la Fiscalía General de la República puso muchísimas trabas el día de hoy y obliga a la Fiscalía de Jalisco a que haga su trabajo que no pudo hacer en los últimos 6 meses para decidir atraer el caso por parte de la Fiscalía General de la República. ¿De qué momento toma la Fiscalía General de la República el control de esta investigación? Y como lo dice el documento, a partir del momento en que nos terminen de entregar todo lo que les hemos solicitado.
Por otra parte, sobre las identificaciones encontradas en el predio, el fiscal general comentó que estas están relacionadas con personas detenidas en otras partes del país y que forman parte de los sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación. Algunas cosas quedaron claras con la conferencia del fiscal, pero ninguna en beneficio de los familiares de los desaparecidos. La Fiscalía General de la República no tomará control del caso hasta que la Fiscalía de Jalisco complemente bien las investigaciones, algo que vaya que genera incertidumbre. La Fiscalía General de la República, por otra parte, puso en duda la existencia de los hornos crematorios. La Fiscalía General de la República dejó en entredicho que en ese lugar no se dieron ejecuciones masivas, sino que se entrenaba a miembros del cártel. Por otra parte, sobre los zapatos, la ropa y las mochilas que se encontraron y se difundieron masivamente por redes sociales, mencionan que eran porque los nuevos miembros del cártel dejaban sus prendas cuando llegaban al campo de entrenamiento para ponerse prendas oficiales de la organización criminal. Una última quedó clara. La presidenta Claudia Sheinbaum también dijo: yo no me meto, bajo el argumento de una supuesta independencia de la Fiscalía General de la República. No tenemos la información. Eso es importante porque ahora ya resulta que como si nos hubiéramos puesto de acuerdo. La Fiscalía es autónoma. Ellos deciden cómo informan, su información, cómo operan. Lo que tenemos es coordinación. Hay más coordinación ahora que en el sexenio pasado por decisión de la presidenta. ¿Lo escuchó bien usted? Hay más coordinación ahora que en el sexenio pasado, el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Mientras tanto, las víctimas siguen esperando respuestas, mientras los encargados de darle justicia siguen discutiendo sobre quién hace qué. Pero para cerrar el tema me surge otra duda. Si hace 10 meses, cuando la Guardia Nacional detuvo a los 10 delincuentes, rescató a 3 personas y decomisó armas de alto impacto en el rancho Izaguirre, ¿por qué la Fiscalía General de la República en ese entonces, hace 10 meses, no atrajo de forma inmediata las investigaciones por tratarse de un delito del fuero federal? Este caso sin duda sigue sacudiendo a México. Y ahora se suma la voz del influencer Luisito Comunica, quien habló en sus redes sociales de la normalización de la violencia que se vive en México. El influencer y creador de contenidos Luisito Comunica, conocido por su enorme popularidad en diferentes plataformas sociales, no se quedó callado con nada, y mucho menos ante esta tragedia. En un video que se ha compartido con millones de seguidores, Luisito expresó su indignación sobre cómo el crimen organizado y los actos violentos se han vuelto parte rutinaria del imaginario colectivo de los mexicanos. Al punto de que ya nadie se sorprende al escuchar las noticias sobre muertes, desaparecidos y violencia. Luisito señaló que los mexicanos hemos llegado al punto en que ya nos parece todo casi normal: la violencia, los desaparecidos y los cadáveres arrojados a las fosas clandestinas. Así lo comentó en su mensaje. Desde que tengo memoria, México es un país con muchísima violencia. A cada rato escuchamos que encontraron a unos muertos en la carretera, que los mafiosos colgaron unas cabezas humanas en la calle para esparcir miedo, o que tu amigo el emprendedor tiene que pagar mensualmente muchísimo dinero a los malos para que no vayan a quemarle el negocio. Esto es algo que los mexicanos tristemente tenemos muy normalizado, al punto en que recientemente, cuando se dio a conocer el horrible caso del supuesto campo de exterminio que fue encontrado en Jalisco, pocos realmente nos sorprendimos. ¿Nos conmovimos? Sí. ¿Nos pusimos tristes? Por supuesto. Pero sorprendernos, no realmente. En redes sociales hubo reacciones divididas al video de Luisito Comunica. Muchos usuarios lo apoyaron, mientras que otros lo criticaron por meterse en temas tan complejos. Pero la realidad es que, más allá de las reacciones, lo que está claro es que su mensaje toca una fibra sensible en la sociedad mexicana. El caso de Teotitlán no solo es un simple hallazgo, sino es un reflejo de la magnitud de la violencia que se vive en México, y no es de ahora, es de hace muchas décadas. Mientras tanto, las autoridades siguen, al parecer, cruzadas de brazos. Luisito dice que es terrible cómo normalizamos la violencia en el país, y la diputada de Morena,
de Morena, Eva Araceli, dice que las fosas clandestinas son casi un tema de naturaleza de los mexicanos. Eva Araceli Reyes González afirmó que las fosas clandestinas en Tamaulipas son casi naturales debido a la ruta del narcotráfico que cruza las diferentes regiones del país. Yo creo que más allá de ser alarmante, en el contexto de tu pregunta, yo te puedo decir que es casi natural. Somos una frontera, somos el tráfico obligado de personas, de drogas, de armas. Tenemos un tráfico obligado en ese contexto, por lo tanto, el crimen organizado, viendo en sus diferentes contextos o los diferentes carteles, son prácticas que utilizan no solamente aquí, también en Michoacán, también en Sinaloa, también en Veracruz, también en el Estado de México, también en Jalisco, que es la muestra, inclusive Sonora. El día de ayer les adelantaba la noticia sobre posibles manifestaciones en el Zócalo de la Ciudad de México y una huelga generalizada de los maestros en México ante la reforma del ISSSTE. La huelga no se realizó. El gobierno de Claudia Sheinbaum decidió retirar la reforma a la ley del ISSSTE. Ayer por la tarde, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se reunieron con la presidenta y tras el encuentro se anunció el retiro de la iniciativa. A pesar de que la reforma se retiró, desde la madrugada de hoy, de este miércoles, decenas de maestros llegaron al Zócalo de la Ciudad de México para instalar carpas y un campamento improvisado en la plancha central de nuestro país. Para tratar de calmar la situación, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció 3 acuerdos con los maestros. Primero, condonación y quitas en las deudas del FOBISSSTE, además de permitir que el fondo construya viviendas en lugar de solo otorgar créditos. Congelamiento de la edad de jubilación, además de foros escuela por escuela para escuchar las necesidades de los maestros. El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, explicó que este decreto blindará a los maestros y maestras mexicanas. La presidenta tiene el compromiso de mejorar siempre las condiciones de los trabajadores, de los maestros y las maestras. Entonces, los beneficios que venían en esa iniciativa, la presidenta está plantearlos, rescatarlos a través de un decreto presidencial. ¿De qué beneficios estamos hablando? Pues muy importantes, aquellos que tienen deudas que se han vuelto impagables ya durante tantos años, que el FOBISSSTE tenga la capacidad de condonar, de perdonar, de hacer quitas de esas deudas del FOBISSSTE, de los derechohabientes del ISSSTE, y además que el FOBISSSTE pueda volver a construir casas. Hace mucho tiempo que no construye el... Bueno, el gobierno dio marcha atrás, pero sin ceder en lo que realmente piden los maestros. La CENTE ya dejó claro que no está conforme con la solución que les ofrece la presidenta. El más información internacional del rubro económico, primero fue la OCDE, ahora es la calificadora internacional Fitch Rating. Una nueva advertencia sobre el futuro a corto plazo de la economía mexicana, la cual para muchos se está tambaleando. Pero en Palacio Nacional parece que no pasa nada y lo que piden es tener calma. La calificadora internacional Fitch Rating lanzó un pronóstico preocupante. México entrará en recesión en el 2025 con un crecimiento nulo este año y para el 2026 apenas un crecimiento del 0.8%. Pero lo grave es que los 2 primeros trimestres del 2025 serán de contracción económica. El impacto es claro: menos inversión, incertidumbre comercial y un golpe brutal para la industria automotriz. Menos producción, menos exportaciones y mucho menos empleos. Pero la presidenta Sheinbaum descarta el riesgo. Hoy en la conferencia mañanera rechazó el diagnóstico de Fitch, como ayer rechazó el de la OCDE. El argumento de Sheinbaum es que tiene un plan para afrontar esta crisis. Ellos asumen que nada va a cambiar, o sea, como si las tendencias, ayer volvieron a bajar las bolsas, por ejemplo, ha afectado al mercado de valores, pues los anuncios de los aranceles y otros temas internacionales. Entonces ellos piensan que pues nosotros nos vamos a quedar sin hacer nada frente a una situación internacional, y no, nosotros estamos trabajando todos los días para cambiar esa situación.
El plan y las inversiones anunciadas en la conferencia matutina y una estrategia para fortalecer la economía desde abajo. Es lo que promete la presidenta de México. Los mercados están nerviosos, los empresarios preocupados, las agencias financieras advierten recesión, pero el gobierno dice que todo está bajo control. Los números no mienten y parece que dicen lo contrario. El PIB creció solo un 1.5% durante el 2024. En el último trimestre del año pasado cayó 0.6%, la primera contracción en 3 años. Y además está la amenaza constante de los aranceles de Donald Trump. Sheinbaum apuesta por su Plan México, con el que dice que México entrará en el top 10 de las economías a nivel mundial y atraerá más de 270,000 millones de dólares inversiones. ¿Será verdad o una promesa sin sentido? México está en una situación crítica. La inversión cae, la recesión se asoma y el impacto de los aranceles es inminente. Pero en Palacio Nacional, la presidenta sigue manteniéndose firme diciendo que todo estará bien. La industria automotriz ya siente los efectos. El gobierno de Pekín está frenando una de las mayores fábricas automotrices en América Latina, la planta BYD, que se construiría en México. BYD es el gigante chino que compite con Tesla a nivel mundial. Planeaba construir esta fábrica para producir 150,000 vehículos al año y generar 10,000 empleos. Pero Pekín no lo ha aprobado. BYD anunció su llegada a México en el 2023, pero el Ministerio de Comercio chino mantiene el proyecto en pausa. La razón, no quieren que Estados Unidos acceda a su tecnología. China teme que la cercanía con Estados Unidos exponga sus secretos comerciales. Prefieren frenar una inversión multimillonaria en México antes de correr ese riesgo. El freno a BYD es solo otra señal más de la crisis que en Palacio Nacional parece que no quieren ver. Esta empresa china ya frenó la instalación de su planta en México y Tesla aún no ha confirmado si se concretará o no la inversión de su planta en Nuevo León. Todo parece indicar que no lo hará. En Nuevo León ya cerró una planta que sería proveedora de Tesla. El cierre de esta planta se debe a la cancelación de los contratos claves que tendría con Tesla para proveer los parabrisas del modelo de la Cybertruck, una de las principales apuestas de la empresa de Elon Musk. Marcelo Sereno, exdirector de proyectos de expansión de AGP Glass y actual responsable de la liquidación de la empresa que cerrará, explicó que los retrasos, la disminución del volumen y la pérdida del contrato con Tesla fueron determinantes para que se tomara la decisión de cerrar las operaciones en México. Esto se suma a otros factores que están afectando la industria automotriz en el país, como la cancelación por parte de Ford de su planta para producir 2 modelos de camionetas eléctricas en Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México. En información económica, el consumo privado también manda señales de alerta. Los mexicanos arrancaron este 2025 con extrema cautela, no están gastando. Las cifras del INEGI lo confirman. El indicador oportuno de consumo privado muestra que en enero el consumo no creció en lo absoluto y en febrero incluso cayó. Comparado con el mismo periodo del año pasado, la situación es aún más preocupante. Enero 2024 contra enero 2025, el crecimiento del consumo interno fue de apenas del 0.8%. Febrero del 2024 respecto al 2025, la caída es del 1.7%. Esto no es solo una desaceleración, que como ha dicho la presidenta, pretende enfocarse en el crecimiento interno, pero la gente, los mexicanos, no están gastando. Los números no mienten, la economía sigue sin el dinamismo que el gobierno presume, y mientras no haya consumo, tampoco habrá crecimiento. Ayer se aprobó y se publicó el decreto que reforma 11 leyes claves del sector energético, entre ellas 8 principales y 3 asociadas. Según la titular de la Secretaría de Energía, Luz Helena González, el objetivo de este paquete es asegurar la seguridad nacional, la soberanía eléctrica y promover la transición energética. Los cambios más relevantes afectan directamente a la Comisión Federal de Electricidad y a Petróleos Mexicanos. Con esta reforma, la Comisión Federal de Electricidad y Pemex recuperan su carácter de empresa pública del Estado, reguladas por derecho público. En la ley del sector eléctrico se introduce un concepto clave, prevalencia. ¿Pero qué significa esto? Que el Estado no permitirá que los privados tengan mayor poder
que el propio gobierno. A partir de ahora, el Estado será el garante, entre comillas, de la continuidad, accesibilidad, seguridad y confiabilidad del servicio eléctrico en el país. Además, controlará por lo menos el 54% de la generación de electricidad en el país. Los privados podrán seguir participando, pero con nuevas reglas. Una apuesta arriesgada considerando que Pemex ya es la petrolera y tiene muchos años siendo la petrolera más endeudada del país. En teoría, estas reformas buscan reducir el endeudamiento de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad y devolvernos la tan mencionada soberanía energética. Y el modelo Coahuila parece que se está replicando en Chihuahua. Andrea Chávez, senadora de Morena, enfrenta señalamientos por presunta promoción anticipada rumbo a las elecciones estatales del 2027 para la gubernatura de aquel estado. Estaría siendo patrocinada por Fernando Padilla Farfán, contratista vinculado a Adán Augusto López, el coordinador de los senadores de Morena. Latinos y la investigación señalan que los vehículos pertenecen a la empresa F Medical SADCB, propiedad de Fernando Padilla Farfán, un empresario, como ya lo comenté, cercano a Morena y más cercano a Adán Augusto López Hernández, el exsecretario de Gobernación con López Obrador. Este sistema de utilizar programas del bienestar para favorecer a políticos cercanos a Morena, en algunas entidades del país ya se ha utilizado, particularmente en el estado de Coahuila. Mismos funcionarios públicos de Morena han denunciado a Américo Villarreal, coordinador de los programas sociales del gobierno federal, por utilizar los programas sociales del bienestar en favor de políticos cercanos a su grupo. Como si se tratara de una presentación escolar, por otra parte, el gobierno de Claudia Sheinbaum lanzó una campaña para promocionar la elección judicial. Una elección judicial que se pronostica con muy malos resultados, con una votación que nunca superará el 30%. Hoy en la conferencia matutina en Palacio Nacional, Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobernación, fue la encargada de hacer la exposición, con una presentación titulada ¿Cómo participar en las elecciones del Poder Judicial? Vamos a verla. Realmente decir que tu participación es muy importante, por ello te invitamos a visitar la página del Instituto Nacional Electoral, el INE, en donde se encontrará un micrositio específico con toda la información. En información del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, uno de los más grandes de América Latina, se está dando a conocer que está sentado sobre un grave problema que no es nuevo, pero que sí sigue sin tener solución. Hablamos de la contaminación por hidrocarburos en el suelo bajo el aeropuerto. ¿Cómo es posible que después de 15 años esta situación no se haya resuelto? Más de 37,000 personas que viven en la cercanía del aeropuerto respiran la misma contaminación. En el subsuelo del aeropuerto, una mezcla de turbocina y gasavión ha contaminado el terreno del aeropuerto y de las colonias contiguas a él. Y aunque aeropuertos y servicios auxiliares han gastado casi 50 millones de pesos para intentar resolver el problema, los niveles de contaminación siguen siendo altísimos. La expansión de esta contaminación va en aumento. Pasó de 6,000 metros cúbicos a 14,000 en los últimos años. Los compuestos son altamente tóxicos y están directamente relacionados con enfermedades graves como la leucemia o problemas respiratorios. Y la pregunta es, ¿qué está haciendo el gobierno? Pues prácticamente nada. Aunque las denuncias de los vecinos datan del 2024, que ya alertaban sobre lo que estaba ocurriendo, la respuesta sigue siendo la misma: inacción y evasivas. La presidenta Claudia Sheinbaum respondió hoy en la mañanera, cuestionando sobre el problema, que dijo y sugirió que primero se deben de medir los contaminantes del suelo antes de tomar acciones de saneamiento. Es decir, hay que esperarnos un poquito más. Usted, que fue jefa de gobierno aquí de la Ciudad de México, desde antes se había revisado pues esto de las tomas clandestinas, estos de los derrames que se han tenido, que se tienen documentados tanto por Pemex, e incluso la Fiscalía ha ido a predios donde se ha detectado que se ordeña hidrocarburo. ¿Se había hecho pues una investigación o se tenía algún tipo de plan para poderlo atender desde su administración aquí en la Ciudad de México? A ver,
Desde que inició todo el proceso en el 19 de evitar el huachicol por el presidente López Obrador, todas las autoridades estatales pues estuvimos alertas. En información un poco más alegre, el Vaticano está difundiendo información buena sobre el Papa. En un giro que ha tranquilizado a muchos, el Vaticano anunció este miércoles que el Papa Francisco, el argentino de 88 años, ha dejado de usar la máscara de oxígeno que lo acompañaba desde que fue hospitalizado a mediados de febrero. La Santa Sede informó que las condiciones clínicas del pontífice están mejorando y que la situación ha dado un giro favorable tras semanas de lucha contra una neumonía viral. El pontífice, quien fue ingresado de urgencias al hospital en Roma el 14 de febrero pasado debido a una severa neumonía en ambos pulmones, pasó por un periodo crítico. Los recientes informes médicos apuntan a una recuperación progresiva, aunque las alertas no se han apagado por completo. Este avance llega después de unos meses de tratamiento intensivo y en el que la vida del Papa estuvo en riesgo. Durante este tiempo, la preocupación no solo se centraba en su salud física, sino también en el impacto de una posible ausencia en el liderazgo de la Iglesia Católica. En información internacional, ¿está por llegar la paz a Ucrania? ¿Cuántas veces hemos repetido esta pregunta? Donald Trump habla de una excelente conversación ayer con Putin, hoy con Zelensky, sobre una tregua parcial, pero la realidad parece otra. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se muestra optimista tras su conversación con Volodymyr Zelensky. Según Trump, la charla fue excelente y afirmó que vamos por buen camino hacia una tregua parcial entre Rusia y Ucrania. De acuerdo con Donald Trump, la conversación duró poco más de una hora y se discutieron las necesidades y peticiones de ambos países. Sin embargo, mientras Putin anunciaba que aceptaba el alto al fuego propuesto por Estados Unidos, el mismo día, las tropas rusas lanzaron un ataque masivo contra el sistema energético ucraniano, el que no iban a atacar. Es decir, una tregua, al parecer, esta tregua no se traduce en un alto a la violencia en el terreno. En medio de este panorama, Rusia y Ucrania intercambiaron 175 prisioneros de guerra con la mediación de Emiratos Árabes Unidos. El ministro de Defensa de Rusia informó que todos los prisioneros rusos liberados están ahora en Bielorrusia, recibiendo asistencia médica y psicológica con la posibilidad de comunicarse con sus familias. Este canje fue adelantado por el propio presidente de Rusia, Vladimir Putin, en una conversación telefónica con el presidente norteamericano Donald Trump. Sin lugar a dudas, la liberación de estos prisioneros es un avance en términos humanitarios, pero la opción de una paz duradera entre Rusia y Ucrania aún se ve bastante lejana. Esto fue todo por el día de hoy. No dejen de seguirnos por las diferentes plataformas de atiempo.tv en sus diferentes espacios noticiosos. Soy Memo Flores, nos vemos el día de mañana en punto de las 9 de la noche. Están ustedes bien informados.